Bueno, en nombre de Cómic Barcelona, de Norma Editorial y del nuestro, muchas gracias por venir esta tarde a este encuentro con Kate Beaton, una autora que no necesita presentación, pero que vamos a decir que es la autora de Patos, el cómic que ganó el año pasado el premio a Mejor Obra Internacional aquí en Cómic Barcelona, también ganó un Eisner, un montón de premios más y... Bueno, yo soy Gemma Moraleda, soy la traductora de Patos y también está... Yo soy Juan Naranjo, soy traductor de La Tiburoncilla. Esto queremos hacerlo de una manera muy amena, muy dinámica. Es una oportunidad única para hablar con Kate. Ella viene directamente de Canadá para hablar de su obra. Así que os animamos a que participéis, a que nos vayáis pidiendo la palabra, porque el objetivo de este encuentro es resolver vuestras dudas y vuestras curiosidades sobre Kate y sobre su obra. Exacto, sobre todo aprovechar la oportunidad porque los autores internacionales no vienen tan a menudo, con lo cual en cualquier momento, si alguien tiene alguna pregunta, quiere hablar con la autora, puede levantar la mano. Pero de momento vamos a empezar a abrir fuego nosotros, así se les pasa la timidez. Hola, Kate. Hola. Bienvenida. Vale, bueno, pues empecemos hablando de Patos. Patos empezó como una historia que se publicó en Tumblr en 5 partes, como un boceto que era una tira así larga, todavía se puede consultar, está en internet. Y a pesar de los años que han pasado desde aquel 2014 hasta la publicación, realmente estaban todos los temas que luego se tratan en el cómic. Y me gustaría saber, que nos hablara un poco, Kate, de cómo fue el proceso de creación del cómic, a partir de esa semilla. Oh, well, is everyone here? Can they understand me? Okay. I'm sorry. So in 2014, I decided to do a test online to see if this was a story that I was ready to tell, and if it was also a story that I was able to tell. And so I made these long strips, sort of train of thoughts, memories, and I put them up. And the response was very good. What meant the most was that a few people actually worked in the oil sands and they read them and they said, this is very true. This is, I would get emails saying, you know, this feels to me like the way it was. And I've never seen that anywhere, because it's not, it just was a place that people didn't know about. If you looked up Fort McMurray at the time, you might see, like, the Rolling Stone magazine did a expose of how gross it was there and stuff, but it was very sensationalized. And I wanted to tell a human story. And it took a little while after that before I got the guts to attempt this as a full book, because I knew it was going to be an enormous project. I wrote it all out as a script first. I looked up how other people made graphic novels, and the answer is everybody does it differently. But I remember taking cues from Alison Bechdel, who makes like a spreadsheet with hers, and that doesn't surprise me because she's very exacting. But it had themes, places, characters all lined up, and that's how she constructed her books. And I thought that's good, because I need to be able to start somewhere. This story is all a bunch of memories, but it needs to have a structure. And I got a lot of help from my editors too. They went over things and we made cuts. We wanted it to be both an honest memory and a book that was readable. So so it took a long time. Pues para empezar, hay alguien aquí que me entienda, porque si no, no tiene mucho sentido que hable al micro. La cuestión es que yo en 2014 decidí hacer la prueba de empezar a publicar online estas tiras, pues para saber si estaba preparada para contar esta historia y si era capaz. Y empecé a publicar estas tiras más muy largas, así verticales, como ha dicho Gemma, en plan corriente de pensamiento, recuerdos, y tuvieron muy buena respuesta. Y de hecho, gente que trabajaba en las arenas petrolíferas me dijo, sí, esto era así, esto es veraz, me suena verdad. Me escribían mails y era tal como era, ¿no? Y esto era algo que no se había visto nunca antes. Si alguien buscaba sobre el tema, pues a lo mejor se encontraba con un artículo que hizo la Rolling Stone sobre lo asquerosos que eran estos lugares de trabajo, pero que tiraba muy de sensacionalista. Y yo lo que quería era contar una historia humana de lo que sucedía allí.
Y entonces la cosa fue que llegado a un cierto punto, pues tuve agallas suficientes para ponerme a hacer un libro. Porque era un proyecto muy grande y pensé, vale, primero voy a necesitar un guión. Entonces me puse a mirar cómo hacía novelas gráficas otra gente. Y la respuesta es, pues que cada uno lo hace a su manera. Pero pues ahí tomé unos consejitos de Alison Bechdel, que se hace Excels para sus libros. Cosa que tiene todo el sentido porque ella es una persona como muy minuciosa, ¿no? Se hace ahí con sus temas, sus personajes, sus ambientaciones y a partir de ahí construye el libro. Y yo pensé, vale, pues me sirve porque por algún sitio tenía que empezar. Porque sí, aquello todo estaría basado en mis recuerdos, pero tenía muy claro que necesitaba una estructura. Y ahí también me ayudaron mucho mis editores a saber qué incluir, qué recortar, porque la cuestión es que esto tenía que estar basado en recuerdos muy honestos y sinceros, pero tenía que ser ante todo un libro legible. Vamos, en resumen, que fue un proceso muy largo. Oh my God, I'll try to be briefer next time. A la próxima intento ser más breve. Kate, para las personas que te seguimos desde el principio, que nos enamoramos de tu forma de contar y de escribir desde Hardcover Grant, fue muy sorprendente de repente verte contando una historia tan seria, tan profunda y tan personal. Me gustaría que nos hablases un poco de cómo te sentiste al exponerte tan personalmente y cómo se tomó tu entorno que tú hablases de cosas tan íntimas relativas a tu familia, a tus propios sentimientos, a tu proceso, a tu trayectoria, etc. Well, even though I had a website where I put comics up, I also had social media the entire time, and I would put journal comics up often. They wouldn't be very serious, but I did have practice in sharing my life with an audience, and so it didn't seem like that big of a leap to start making a personal work. If I had an online readership, they were kind of aware of who I was as a person from talking to them on various things like Twitter or LiveJournal or Tumblr, and the only thing was that this work was going to be very personal and go to dark places. But it is, as they say, that the most difficult is often the most relatable, the most personal. And I wanted it to be honest, so I had to include those things. And I did have some nerves about it, especially just before it released, but in the end, I've had nothing but good responses to it. And comics is a medium full of autobiographical artists who share a lot about themselves. So I don't think it was that big of a surprise to anybody who reads comics either, because that's a lot of our bread and butter, laying it all out. Pues la verdad es que además de mi página web, yo ya tenía redes sociales en las que muy a menudo compartía pues, pequeñas tiras cómicas sobre mi vida, cosas que no eran especialmente personales, pero que sí familiarizaron a mis lectores con mi día a día. Así que ya tenía mucha práctica en esto de compartir mi vida con los lectores. Y hacer una obra que fuera un poco en la misma línea, pues tampoco fue un salto muy grande. Lo que pasa es que, bueno, pensé, va a ser una obra personal, pero los lectores ya saben quién soy porque llevaban todos estos años hablando, interactuando con ellos, pues ya sea en Twitter, en LiveJournal o en Tumblr. Sí que es verdad que esta, siendo una obra personal, se va a algunos sitios muy oscuros, pero al final me di cuenta también de que a menudo los relatos más difíciles suelen ser también pues, aquellos con los que la gente se identifica más fácilmente o los más personales. Y en ese sentido sí que tuve algunos nervios, sobre todo justo antes de la publicación, pero la respuesta fue muy positiva. Y al final creo también que los cómics son un medio en el que abundan los autores autobiográficos que cuentan su vida, ¿no? Entonces ningún lector de cómics le sorprendió ver otra historia de alguien que contaba su vida. Esto es el pan nuestro de cada día. Os recordamos que esto es un proceso en el que, en el momento en el que tengáis cualquier pregunta o cualquier cosa que le queráis decir a Kate, levantáis la mano, os pasamos el micrófono y lo hacemos. ¿No? ¿Nadie? Ok. ¿Hay micro, chicos? Long time reader. Un momento, sí que hay una pregunta. Ya llega por ahí. Hola.
Bueno, yo quería preguntar lo que ha preguntado él, pero sobre todo el tema de qué pensó tu familia de que ya no estabas contando cosas como más de comedia, sino que estabas contando cosas bastante pues oscuras que te habían ocurrido. Y eso, sobre todo la reacción, porque no todo el mundo está cómodo con que su familia comparta estos detalles. Gracias. Yeah. I remember the first reaction came from one of my aunts who was worried that the oil companies were going to come after me for putting all of this out there, that I was going to get sued or something, which I think just speaks to the power that a lot of those corporations have, that people are frightened to take action against them. But now they wouldn't dare because it's a bestseller. So I was never afraid of that. But my family, I did have to tell them what was in it. And my sisters were very understanding. Two of them had worked there as well. And my dad, I just told him what was in it, and so he's never read the book. I don't think many fathers want to read that. And my mom cried. And, but at the same time, they were extremely supportive. They never once told me that I should be doing something else. They always, throughout this career of mine entirely, that a lot of it they didn't understand, especially my parents. They still believed in me, and I'm extremely grateful for that. Pues recuerdo que la primera reacción que vino de mi familia fue una tía mía que de repente manifestó mucha preocupación por si las empresas petrolíferas iban a por mí, ¿no? De repente le entró el miedo a que me demandaran, cosa que creo que demuestra el poder que tienen estas empresas, al menos percibido, pues para enfrentarse a quienes alzan la voz contra ellos. Pero pues ahora, como el libro es un bestseller, no se atreven a hacerlo. Lo que pasa es que no, a mí esto nunca me dio miedo. A mi familia les conté pues de qué iba el libro, y mis hermanas fueron muy comprensivas. Además, dos de ellas trabajaron también en las arenas petrolíferas, así que sabían perfectamente de qué iba la cosa. Mi padre, cuando supo cómo era el contenido del libro, no quiso leerlo. Mi madre lloró mucho, pero recibí, sin embargo, muchísimo apoyo de mi familia, que en ningún momento a lo largo de mi carrera me han dicho que quizá tendría que estar haciendo otra cosa. Pues mi carrera consiste sobre todo en cosas que mi familia no entiende, pero siempre creyeron en mí, y yo por eso les estoy muy agradecida. Hay una pregunta allí. Hola, buenas tardes. Una pregunta después del libro que has escrito. ¿Crees que se han encontrado mejoras? ¿Hay mejoras en la actitud de los hombres en la fábrica? ¿Hay mejoras en las carreteras? ¿Hay mejoras en la empresa? Y luego, si la gente en la zona de Capbreton pues lo ve diferente en el momento de escoger ir a trabajar en esos sitios. I don't know I don't know what impact my book has had, except for that it has inserted itself into the conversation about Fort McMurray everywhere, that Fort McMurray has talked about, and the mines. I know that a lot of people who worked there read it, and they were like, yes, this is the way that it was. But even men who thought to themselves, that it wasn't that bad. It was a repudiation of that. But as to changing people's behavior, a lot of that was from the system they were in, from anywhere from the social class they came from to the mentally unhelpful environment that the oil sands workplace is. It is part of the book is sort of understanding why people are the way they are there, and it's a society that's created to be unhealthy. So I'm not sure what has changed.
Pues la verdad es que no tengo muy claro el impacto que ha tenido el libro, más allá de introducirse en la conversación que se está teniendo sobre lugares de trabajo como este. Sé que mucha gente luego acudió a sitios como Reddit a decir sí, es todo tal y como está contado en el libro, la cosa era así. Incluso hombres que consideraban que lo que sucedía allí o que su propia actitud era una cosa que no estaba tan mal. Pero en lo que respecta a cambiar el comportamiento de la gente, es que yo creo que hay que entenderlo como enmarcado dentro de un sistema que se ve muy afectado pues, por la clase social a la que pertenecen, por el entorno mental, digamos, muy poco proclive a que esto sea un entorno saludable de trabajo, y en este sentido gran parte del libro se dedica a intentar entender por qué la gente actúa así en estas circunstancias concretas. Al final, la de las arenas petrolíferas, es un entorno, es una sociedad creada específicamente para que sea un lugar insano de trabajo. Entonces, no sé decir que si han cambiado cosas. De hecho, una de las cosas que más llama la atención de Patos es la forma en la que no da respuestas, sino que solo plantea preguntas, en el sentido de por qué este lugar es así, por qué se comportan así los hombres. Sería muy fácil decir este lugar es horroroso, el trabajo es horroroso, los hombres son horrorosos, todo está mal. Entonces creo que esa es una decisión de autora, crear un cómic que plantea estas preguntas y no dar las respuestas. Yes, absolutely. Thank you. When you're there, or any place like it, you're very aware of the gray areas. There's a kind of outside of that work area, people would love to look at it all and just say, all of this is trash, and put it in the garbage. Everyone here is trash. The industry is bad for the environment, and just make a very flat image of it. When you're there, you see the distinct humanity that workplace is, because people are pushed to their limit, and they're there under certain societal pressures, and the camp created its own ill environment that everyone was supposed to survive in, but was by design unhealthy. I mean, those camps are made to maximize profit. They're not there for worker happiness. It's a work camp. You live away from home, and you live in a tiny room for a few weeks at a time. I'm going off now. I'm all over the place. I'll have to give her a second. Pues sí, así es. Muchas gracias por la pregunta. Yo soy muy consciente de que un lugar de trabajo así, o cualquier lugar de trabajo como este, está lleno de grises. Yo creo que desde fuera es muy fácil ver todo esto y decir, menuda mierda, esta gente de mierda, este lugar de trabajo de mierda, esta industria es muy contaminante, pero sin embargo esto nos devuelve una imagen muy plana de la realidad. Yo creo que lo que uno se encuentra ahí es una humanidad muy clara y distintiva, en el que las personas se ven llevadas al límite por una serie de presiones sociales, viviendo en un campamento que es un entorno totalmente enfermo, en el que se tiene que sobrevivir a pesar de todo, porque esos campamentos están pensados para maximizar los beneficios, no para la salud y el bienestar de los trabajadores. Y me estoy yendo por las ramas, voy a dejar que la intérprete traduzca. But also, a lot of the people that worked there, they were from my area. They spoke in the accent that I have, and they looked like people that I knew. And to kind of make out as though they were animals because of bad behavior, I think it takes away from how sad it was to witness in person, to feel it personally, the change that went over people in work camps. And again, it doesn't excuse any violent behavior. It doesn't at all. But I think that there was merit in understanding how these things are created, and where the power lies. Y añado que la gente que trabajaba ahí, muchos venían de la misma región que yo, hablaban con el mismo acento que yo tengo y se parecían a gente que yo conocía fuera de allí. Y creo que
entender o interpretar a estas personas como animales menoscaba totalmente la tristeza que uno siente al entender cómo cambia a las personas trabajar en un lugar así. Desde luego esto no excusa en ningún caso la violencia perpetrada ni los malos comportamientos, pero creo que tiene un cierto valor el entender cómo se crean estos entornos y dónde está el poder, sobre todo. Tenemos una pregunta por allí. Sí. Hola. A ver, hablando de cómics, en el proceso de narración de una historia personal y una historia que relata hechos, valga la redundancia, hechos reales que han pasado en este proceso de narración, aparte de las palabras escritas, de lo que todos entendemos, ¿qué importancia tiene el dibujo, el gesto gráfico? Esta misma historia sería distinta, de alguna forma o de otra, sería distinta si la hubiese dibujado otra persona siguiendo el mismo guión. Entonces, tú cuentas cosas de ti, de unas experiencias que has vivido, las cuentas, pero es que las dibujas. ¿Qué importancia tiene el dibujo? Estábamos en un salón de cómic, donde el dibujo es fundamental. Sin dibujo no habría este salón. Sería un salón de literatura. ¿Qué importancia tiene el dibujo? True. The drawing was very important, and although it was all memory, I did a lot of research, trying to get images from 2005 to 2008 of the oil sands, so that the story is very much situated in that time. What people wore, the cars they drove. I had little models of the dump trucks that they drove that, and you probably, like, it's not something that everyone is going to recognize. They're not going to be like, that is a 2006 F-150. But I did have the model because I wanted to put people in a real place. I don't know that I could elicit the same emotion just writing it out. In comics, you, or at least I do, think in both words and pictures. And even when I was writing it out, I was imagining the panels that it was going to go into. If you saw my script, it would look like a bunch of garbage. It wouldn't make sense. But it makes sense to me because in my mind, the pictures exist there too. So everything hinged on the reader's response to a facial expression or a pan of the scenery around you, or all the things that make comics so powerful. I never discounted the worth of images. I think in both words and image. Pues evidentemente el dibujo para mí es muy, muy importante. Este proyecto lo hice de memoria, pero hice mucha documentación pues para situarlo todo entre los años 2005 o 2008. Qué ropa vestía la gente, qué coches conducían, cómo eran los volquetes que iban arriba y abajo. En ese sentido, yo creo que mucha gente no sabrá apreciar pues el modelo F-150 del 2006 de X volquete, pero para mí era súper importante situar a la gente en un lugar real, y en ese sentido creo que no hubiera suscitado las mismas emociones sin el dibujo. Al final el cómic se basa en la combinación de palabra e imagen, y de eso es algo que yo tengo siempre muy en cuenta al escribir guiones. Si vierais el guión que yo tenía, pues veríais que era un galimatías total, no se entiende nada, pero para mí es comprensible y es muy útil porque yo ya estoy escribiendo teniendo en cuenta cómo va a ser el dibujo, y digamos que todo reposa en la reacción que va a tener el lector a cosas como una expresión facial o un paisaje. Y en ese sentido creo que es súper importante reconocer el poder, que ese es el poder del cómic. A mí me gustaría que hiciésemos un pequeño paréntesis con respecto a Patos, porque creo que es interesante que también hablemos de la faceta de Kate como autora de literatura infantil, de cómics para niños. Tenéis, por ejemplo, la Tiburonilla, que acaba de editar Astronave, también la tenéis en catalán, La Tauroneta, Shark Girl. Para mí es muy importante cómo tú, cuando haces cómics para niños, jamás los tratas como si fueran tontos. Y también me parece muy importante el humor que tienes, la ironía que tienes y los juegos que haces con el absurdo.
me gustaría que nos hablases de qué es importante para ti a la hora de hacer un cómic infantil. Sure. Children are probably the smartest audience you're ever going to write for. You have to keep things within their experience, and not curse or anything. But if they sense that you wrote down to them, then they will immediately be turned away. They don't want to be treated like little kids. They like to be treated as smart as they are, and they are very smart. I have 2 kids now. I have a 3 and a 5-year-old, and they will ask you questions about things that you don't have an answer for. And but they're a wonderful audience, because if they love your work, they really, really love it. They remember it forever, because we all remember the book that we loved when we were 7, or the first chapter book we read. We all remember those. So it's a real privilege, I think, to write something for kids that they might like. They might hate it. You never know. But they might love it. And yeah, you have to treat them as smart as any other audience. Pues creo que el infantil es el público más difícil para el que se puede escribir, porque al final hay que escribir una historia que sea relativa o que se encuentre en los confines de su experiencia, pero eso sin tratarlos de tontos, porque si los niños piensan que uno les está hablando desde arriba, que les está escribiendo de forma condescendiente, es que no les gusta, dejan el libro estar, no quieren que se les trate como a críos, quieren que se les trate pues con toda la inteligencia que tienen, y los niños son muy inteligentes. Yo tengo uno de 3 y uno de 5 y son listísimos, constantemente me están preguntando cosas para las que no tengo respuesta, y realmente son un público maravilloso, porque cuando algo les gusta lo atesoran para siempre. Yo creo que todos recordamos aquel libro que nos encantó cuando éramos pequeños, o a lo mejor la primera novela que leímos de forma independiente, y es un privilegio escribir cosas que a lo mejor a los niños les gustan. Igual no les gustan nada, igual las detestan, pero igual les gustan, y eso es algo que creo que es algo muy valioso. One time I remember drawing for kids. Sometimes I do events where I draw for kids, and so I was like, I'll draw a dinosaur, give me a dinosaur. And they were like, I was expecting like Tyrannosaurus or something, and the kid was like, draw me a Paracephalosaur. And I was like, what the hell is that? I was like, sorry, I don't know what that is. And he looked at me like I was the dumbest person that ever lived. So you gotta be prepared. Me pasó una vez que estaba dibujando con unos niños, porque a veces hago pues como encuentros con niños en los que dibujo para ellos, y dije, venga, dinosaurios, a los niños les molan los dinosaurios, decidme un dinosaurio, y pensé, venga, me van a decir un tiranosaurio o así, y salta un niño, dibújame un paracefalosaurio, y yo, ¿un qué? No tengo ni idea de lo que es eso, y el niño me miró como si fuera la persona más tonta del mundo. Pues nada. ¿Alguna preguntita por aquí? Sí. Fenomenal. Hola. Hola Kate, soy muy fan, me muero, me da algo. Quería preguntarte si ves en tu futuro más tiras o historias quizá más largas protagonizadas por más heroínas literarias victorianas. Y esto no es tanto una pregunta como un ruego. Well, right now I'm doing a middle grade book, and it is about a cat, and it's been nice to do some more humor. I hadn't done humor in a long time, and to be honest with you, I lost a sister to cancer a few years ago, and around then I just didn't I didn't have any humor in me. There were no jokes, and I felt like that part of me was lost. So doing this book for middle grade, where the rules in books are kind of more loose and you can do what you like a bit more than in picture books, I've enjoyed drawing funny things again. So you never know what might happen in the future. But for a while, I definitely felt like that part of me was just locked away.
Pues verás, ahora mismo estoy trabajando en un libro infantil para middle grade, como la franja de 8 o 12 años, y ha sido una cosa muy divertida, muy agradable poder volver a trabajar con el humor, porque durante mucho tiempo pues, he estado sin usar el humor en mi trabajo. Hace unos años perdí a una hermana que falleció de cáncer y es que ahí tuve una época en la que perdí completamente el humor, las ganas de reír, no me salían chistes, pensé que realmente había perdido totalmente ese aspecto de mí misma. Y con este proyecto para niños, en el que las reglas son un poco menos estrictas que para el álbum ilustrado, pues ha sido muy divertido trabajar el dibujo humorístico, volver a trabajar ese humor. Y ha sido muy bonito reconectar con esa parte de mí que creí perdida durante un tiempo. But I will say that my first love will always be Victorian ladies saying bad words. Pero tengo que decir que mi gran amor seguirán siendo siempre las señoritas victorianas diciendo palabrotas. Ya no hablando de la narrativa, sino hablando más de forma y color. Claro, muchos te conocimos haciendo siempre tiras en lápiz, en boli, todo blanco y negro, y luego empezaste a hacer cosas de niños que tienen color y creo que trabajas en digital. ¿Qué tal el tema de empezar con el color y arriesgarte? Que ya no fuera en blanco y negro, vaya. Oh, I'm very bad at coloring. I don't have a lot of confidence with color. But once I started doing picture books, I got a digital tablet, and it's because I would send in pages, and they would tell me that I needed to edit it, and I was like, but it's done. You want me to redo this page? So I got the tablet so I could do it digitally so that I could make edits as needed. And I miss drawing with pen and paper. And on my next picture book, I would really, really love to do that on paper again, and hopefully not have it look totally awful, because I mean, everybody has their strengths. I have a great knack for gesture and expression that carried me a lot, but I'm no Michelangelo. Pues se me da fatal el color, la verdad es una cosa en la que no tengo ningún tipo de seguridad. Y para los álbumes ilustrados me acabé comprando una tableta digital porque yo mandaba páginas a la editorial y me decían, no, tienes que cambiar cosas. Y yo, no, la página está terminada, pues tenía que editar. Y entonces acabé comprándome la tableta para que fuera más fácil hacer esos cambios y ediciones. Pero la verdad es que echo de menos trabajar con lápiz y papel y espero que mi próximo álbum ilustrado pueda ser dibujado a mano y que no sea horroroso, porque aquí cada uno tiene sus puntos fuertes. Yo sé que se me da muy bien el gesto, la expresión, pero estoy muy lejos de ser Miguel Ángel. ¿Alguna pregunta por aquí? Can I ask a question? ¿Puedo hacer yo una pregunta? Claro, Marta. I have a question. I have a question. I want to know, for you, so there are some regional dialects in Dutch, and in Canada, you know, we have a wide variation of accents and dialects, and some of them, the East Coast especially, there are some Newfoundlanders in the book who talk in a very particular way, and you can read it on the page. And I was wondering what kind of accents or how you made certain characters speak in Spanish. Did they sound like they came from a particular region? Tengo una pregunta sobre los dialectos y cómo se adaptaron en Patos, porque en Canadá tenemos un abanico muy amplio de acentos y dialectos, sobre todo en la costa este, donde está ambientada la novela. En Patos salen algunos terranovenses que hablan de una forma muy particular, que se ve muy reflejada incluso sobre el papel, y me preguntaba cómo lo habías hecho para reflejarlo en español. En realidad en la traducción es muy sutil estos acentos, porque no funcionaría asignarles acentos regionales españoles, es decir, sería muy raro que una persona de Terranova hablara de repente en andaluz o en gallego o en extremeño, hubiera sonado completamente fuera de lugar. Entonces lo que hice fue intentar de manera muy sutil que se entendieran entre ellos, que usaran algunas palabras que funcionaran entre ellos,
pero en realidad es muchísimo más útil que en el inglés. En inglés realmente salta muchísimo a la vista, pero es la típica cosa que en la traducción, si la intentas forzar a un acento regional conocido o inventarte un acento, en realidad lo que consigues es sacar a la gente de la historia. Y no era lo más importante en este caso. Lo importante era que se entendiera que venían todos de la misma zona y eso se transmitía perfectamente a través del cómic. Yeah, yeah. I only asked because one of the big signifiers that they were from different regions was the way they talk. So I was wondering how that was handled here. But thank you. Thank you. Pues lo preguntaba precisamente porque uno de los indicadores de que a esta gente viene de regiones distintas son los acentos y tenía curiosidad por saber cómo se había reflejado. Gracias. Yo tengo una pregunta, si nadie tiene otra. A muchos de tus fans o de vuestros fans nos resulta muy curioso y nos produce muchísima curiosidad este movimiento de Pizza Island y este estudio en el que un montón de autoras que después habéis sido muy famosas y que habéis sacado libros muy importantes, compartisteis espacio de trabajo. Hace poco estuve leyendo un libro de Julia Bertz en el que de repente hay una imagen en el que salís todas y es súper emocionante y es muy bonito. Entonces me gustaría saber qué aprendiste de esa época y también, un poco por cotilleo, me gustaría saber si seguís en contacto y si seguís hablando. Yes, so when I lived in New York, I shared a studio with Sarah Glidden, Julia Wirtz, Lisa Hannawalt, Meredith Graham, and Domiti Koyade. And it was amazing for me because I had never shared a studio with so many comic artists before. And the fact that we were all women was a very unusual thing at the time. It got commented on a lot, and it wasn't by design. When I landed there, they were like, "We have room in our studio. Do you want to join?" I was like, "Yeah." All these comic artists who lived in Brooklyn, but we were part of a bigger comic scene in Brooklyn at that time. Bill Kartopoulos had a house full of cartoonists that I was glad not to live in because there were people sleeping on the floor and stuff, and like the train would go by and rattle the building, but it was full of all these poor cartoonists. They had great parties though. And yes, everybody went on to do really amazing things, but at that time you were aware of how much talent you were surrounded by, and it was kind of like working in a place like that spurred you to do better than you were doing. When I lived in a small Canadian city, it was kind of like being a big fish in a small pond, and there's an inertia to that. But when you're in a place like New York with all these talented people around, you're like, oh, I gotta hustle. I really gotta try harder than this. And yes, we are still in touch. We talk every day. Oh. Yeah, on our little chat thing with a few friends. But it's a lot of the Pizza Island girls and others, a few cartoonist peers. I mean, in comics, I think some of the best friends you'll ever make are the people that you met when you just started. And that's true for almost everybody in comics who's stuck around. Pues la cuestión es que el tiempo que yo viví en Nueva York acabé compartiendo estudio con una serie de dibujantes que también estaban empezando, pero la cosa es que no lo planeamos así, sino que sencillamente de repente me dijeron, oye, que tenemos espacio en el estudio, ¿te vienes? Y yo pues me fui, así me encontré compartiendo estudio con otras dibujantes de cómic en Brooklyn, pero formábamos parte de un ambiente más grande de cómic que había en Brooklyn, porque por ejemplo Bill Kartopoulos tenía un montón de dibujantes alojados en su casa, y me alegro mucho de no haber terminado en esa casa, porque es que había gente durmiendo en el suelo y luego pasaba el tren al lado de las ventanas y se sacudía toda la casa con los dibujantes dentro, pero daban unas fiestas estupendas, eso sí, pero la cuestión es que mucha de esta gente luego más adelante acabó produciendo trabajo extraordinario y fue algo muy especial estar rodeada de tantísimo talento. Creo que trabajar en un lugar así te anima a esforzarte más y a hacerlo mejor, porque cuando yo vivía en un pueblito pequeño de Canadá, pues era un poco un caso de un pez grande en una charca pequeña, que se genera una cierta inercia, pero estar en Nueva York de repente hacía como que me diera cuenta de tengo que mover el culo, me tengo que esforzar. Y la otra pregunta, pues seguimos hablando todos los días, tenemos un chat en el que somos un grupo de amigos y hay bastantes dibujantes, y me he dado cuenta de que para muchos de los que trabajamos en el mundo del cómic, los amigos que te quedan para toda la vida son los que se suelen hacer cuando empiezas, ¿no? Me he dado cuenta de que a mucha gente le pasa igual. As for gossip, yes, there was a lot of gossip, of course.
we would all work for a long time with our headphones on and our heads down, and then somebody would turn around and be like, "Did you see this post by this person?" And we'd be like, "What a dick." And then we'd cackle like witches and then keep working. Y sobre el salseo, pues evidentemente había muchísimo. O sea, normalmente estábamos todas ahí trabajando con los cascos, muy concentradas, hasta que alguien se giraba y decía, ¿habéis visto el post de esta persona? Y todas, a ver, menudo gilipollas. Y luego nos poníamos a rajar y nos reíamos como unas llenas y nos poníamos otra vez a currar. However, no one is a bigger gossip in comics than the older men, I gotta say. Y no hay mayor cotilla en el mundo del cómic que los hombres de cierta edad. They'll come by and be like, you'll hint at something and they'll be like, tell me more. Es que les dices cualquier cosa y se te arriman y empiezan, cuéntame más. That's any small communities. Como todas las comunidades pequeñas, que se sabe todo. Hablando de comunidades pequeñas, Patos está ambientado en un sitio realmente muy pequeño, muy aislado, que la mayoría de los lectores no conocen, ha visto de primera mano. ¿Pensaste en eso a la hora de hacer el cómic? ¿Cómo sería recibido? Si realmente sería un cómic muy leído. ¿Pensaste en algún momento que llegaría a ser un cómic, un bestseller? I had no idea. I don't think you do. I think there's a lot of hubris in writing something and being like, this is going to be huge. And it's guaranteed not to be. You just have to do the best work that you can in the thing that you're most interested in and hope that it works out. I thought that it would do well because I was a recognized name, but I didn't think that it would be as big as it was. I don't think I'll ever do that again. I don't think I'll ever hit the zeitgeist at the right time, no matter what kind of quality work I'm doing. Some books just have their moment, and I was lucky that I did. Pues la verdad es que no tenía ni idea. Y yo creo que hay una cierta arrogancia en estar trabajando en algo y pensar, esto va a ser inmenso. Yo creo que lo único que se puede hacer es hacerlo lo mejor que puedas, hablando de algo que te interpele muchísimo y en ese sentido, y esperar que todo salga bien. Yo sí pensaba que no iría mal, porque al final el mío ya era un nombre reconocido, pero nunca me hubiera imaginado que llegaría a ser lo que fue. Lo que pasa es que creo que no se va a repetir este éxito, que no voy a volver a hacer otro libro que toque de esta forma el espíritu de su época, ¿no? Creo que todos los libros, creo que a veces hay un libro que se encuentra con su momento y por eso le funcionó Patos también. I have another question. Tengo otra pregunta. Everybody that I meet who sees you in the distance tells me that you have a famous Instagram. Toda la gente con la que voy, que te ve de lejos, me cuenta que tienes un Instagram muy famoso. What's your Instagram? ¿Cuál es? No es tan famoso en realidad. Sí que lo es, él es muy modesto. He's famous. Me extraña que no lo sepas porque soy súper stalker y le etiqueto en 200 cosas al mes, así que... Pero bueno, siempre es un buen momento. Aquí está. Following. Am I following now? Yes. Follow back. Following. Gracias. A mí me gustaría que nos hablases un poco sobre cómo es para una dibujante ver sus dibujos convertidos en una serie de animación. Me gustaría que nos hablases un poco de Pinecone, la princesa, y que nos contases cuál fue tu nivel de implicación en esta serie. Okay, so I had a series on Apple TV for 2 seasons. And it was a big learning curve because I had never worked I was a producer on the show, and I wrote some stories and I did design work. And everyone there was a much better artist than me. So, and I mean that in a very, they went to animation school and they can do any style, and you look at their personal Instagrams and stuff and it's just fantastic. And they have to draw your drawings. And you're like, oh, I'm sorry. But, and I don't like it's so humbling to see these amazing artists take your designs and put them to life. And
the one bad thing that I found about working in it is all of these artists that I respected so much were treated quite poorly as workers. That you would get files at like midnight on a Friday, and you'd think, please, I hope you're not still at the office working on this, and you were told by the higher ups that the budget was quite high and quite fair, and then you learn that they're not actually getting paid that much. And for people who you respect so much, whose art is so beautiful, and who contributed so much to a project, I wish that the working conditions were better for animators and animated projects. Pues sí, se hizo una serie basada en La princesa y el pony para Apple TV de 2 temporadas, y para mí fue una curva de aprendizaje muy cuesta arriba, porque yo pues tengo crédito de productora en la serie, escribí unos capítulos, hice algunos diseños, pero la cuestión es que todo el mundo que trabajó en esa serie es 1000 veces mejor dibujante que yo. Al final fueron todos a la escuela pues estudiaron animación, saben dibujar en cualquier estilo, evidentemente tenían que trabajar con mis dibujos, y claro, ves sus Instagrams y te caes de culo. Y fue una experiencia, la verdad, una cura de humildad, porque de repente también me di cuenta de que estos dibujantes extraordinarios, a quien tanto respetaba como trabajadores en esta producción, no fueron tratados con mucha justicia, no se los trató muy bien. De repente recibí archivos un viernes a las 12 de la noche y pensaba, bueno, espero que no estés aún en la oficina trabajando. Y a mí los ejecutivos me dijeron, no, la serie tiene un presupuesto muy alto, es todo súper justo. Y de repente me di cuenta de que a estos artistas nadie les estaba pagando de forma justa, ¿no? Y ver artistas que respeto tantísimo, que hacen unos dibujos tan maravillosos y que contribuyeron tantísimo al proyecto, pues darme cuenta de que esto no era así, para mí me abrió muchísimo los ojos. Creo que hay que pagar mucho mejor a los animadores y a la gente que se dedica a la animación. ¿Alguna pregunta? Sí, por ahí. Él sí que es un verdadero influencer. Oh, are you famous Que too? quede claro. ¿Tú también eres famoso? What's your Instagram? Y es, No, I'm not. y es uno de tus mayores fans en España, que lo sepas. That might be true. Bueno, en los últimos años me da la impresión de que se han empezado a publicar a un montón de artistas de cómic canadienses, y me he dado cuenta porque tengo una balda dedicado a ellos y está empezando se me está acabando el espacio. Gente como Cab, como Sylvie Rancourt, como Axel Lenoir, y te quería preguntar quiénes son tus referentes comiqueros canadienses. Oh, in Canadian comics, I think Canadian comics has a lot to, at least the English ones have a lot to thank Androna Quarterly for existing, because they publish internationally understood, like a high quality art. And it's a point of pride that it's a Canadian company. And for me, there's such a range of talent that I know in Canada, and each one of them is something that you look at and you're like, wow, amazing. I've never seen anybody with the work ethic of Ryan North or Chip Zdarsky. They're just working all the time. And I like watching someone like Jillian Tamaki draw, and then she'll be like, I made an embroidery today, and you're like, fuck off. The embroidery's beautiful. And you could never do, like, she's just multi-talented in an infuriating way. Pascal Gerard, like, why am I blanking? Rabliati, Michel Rabliati, like the Paul comics. Paul Goes Home, whatever. Like beautiful work. When I came into comics, the sort of elders of the time, or they're not even that old, but they were there before us, were like Seth and Chester Brown, and they were so friendly and welcoming to younger talent. It was immediately a great place to be in the Canadian comic scene, and it's one of those things where we sort of punch above our weight talent-wise in comics for a small country, so it's a point of pride, kind of like hockey, but comic. And so like there's a million people who make comics that I admire and I'm so happy to be friends with in Canada. Pues la cuestión es que
el cómic en Canadá, al menos el cómic en inglés, debe muchísimo a la editorial Drawn and Quarterly, que publica internacionalmente trabajos de muchísima calidad, y es un orgullo que sea una empresa canadiense. Pero la verdad es que me he encontrado en mis años en Canadá un espectro de talento amplísimo, cosas que realmente las ves y te quedas boquiabierto de pensar qué pasada. Pienso en gente como Brian Mark o Chip Sedaki, que trabajan constantemente, o Julian Tomaki, que de repente te dice, ay, hoy he hecho un bordado, y además es precioso el bordado, es que lo hace todo bien, da mucha rabia. O luego gente como Pascal Gerard o Radley Adley, el de los cómics de Paul, que hacen un trabajo preciosísimo. Yo cuando empecé, pues me encontré con mis mayores, en realidad no son tan viejos, pero gente que estaba ahí desde antes que yo. Seth y Chester Brown fueron majísimos conmigo. Realmente fue un lugar genial para empezar a dibujar cómics en Canadá, y pues un poco ha sido así siempre. Creo que en Canadá siempre hemos tenido tendencia a apuntar muy alto en el cómic y luego nos sale bien la jugada, como con el hockey sobre hielo. Pero la verdad es que hay 1 millón de personas que se dedican al cómic, a quien admiro muchísimo y a quien es un placer llamar amigos. Every now and then there will be a comic festival that makes a point of like inviting a Canadian contingent. Angoulême did that last year, right? So all these, like a group of Canadians will go. I've been lucky to be a part of that sometimes. Those are very fun times. That's when you really feel like you're part of something that a country is producing. And I remember being in the Lake District with Darwin Cook, the late Darwin Cook, who's just a fantastic talent. And Michael DeForge and I rented a car and went to the Lake District to see Beatrix Potter's house. You're just, you feel like this little group of Canadians who show up at a comic show and are kind of, I don't know how you would say, like your own little club. Sweden did it once, and I got to go to Sweden with a few, and I was very interested in eating princess cake. The marzipan cake, you know? Anyway, I went with Seth and his wife to a restaurant, and I was mowing down this cake, and they're like, we prefer not to eat between meals because they're very proper. Those are just some stories. There's no point. Y siempre hay algún festival al que se le ocurre invitar a un contingente canadiense, como hizo Angoulême el año pasado, y a mí siempre me parece una suerte poder formar parte de algo así y darte cuenta de que estás dentro de algo que se está produciendo en tu país, ¿no? Recuerdo que estuve una vez en el Distrito de los Lagos, en Inglaterra, con Darren Cook, fallecido, que era un talento impresionante, y que Michael LaForge y yo alquilamos un coche para ir a ver la casa de Beatrix Potter, ¿no? En ese sentido, pues eso, siempre hay grupitos de canadienses en festivales de cómic, y me hace sentir eso como que formo parte de un pequeño club exclusivo. Una vez, por ejemplo, nos invitaron a Suecia, gracias a esto yo fui a Suecia, y yo tenía muchísimo interés en probar lo que ahí se llama la tarta de la princesa, que es una tarta de mazapán, y ahí estaba yo pues con los suecos comiendo tarta de la princesa a 2 carrillos, y ellos así muy peripuestos diciendo, no, es que nosotros no comemos entre las horas de las comidas porque los suecos son muy así. Pero vaya, no sé a dónde quería ir con esta respuesta, pero ahí queda. Can I ask, is there a similar sort of thing in Spain? Is there a recognizable Spanish comics community and you go to places and eat cake together? Y quería preguntar, ¿en España tenéis algo así? ¿Hay una comunidad reconocible del cómic y os juntáis y vais a sitios a comer tarta juntitos? Yo no lo sé. We don't draw comics, so we don't Yeah. Maybe somebody knows. Si alguien lo sabe, que me lo cuente. Tenemos espacio para una última pregunta. Esta es vuestra oportunidad de preguntarle algo a Kate Beaton. ¿Alguien más? A la Última una, a oportunidad. las 2. Si no, yo tengo una. Well, for what it's worth, I would love to come to a comic show in a different country and see a bunch of Spanish cartoonists come in. Para que se sepa, a mí me encantaría irme a un festival del cómic en otro país y encontrarme a una tropa de dibujantes españoles pavoneándose así por los pabellones. I look forward to it. Os espero. Como tú has dicho, Kate, los niños y las niñas son unos críticos con mucho criterio. Me gustaría que nos hablases de la acogida que Shark Girl, que la tiburonilla, que la tauroneta, ha tenido en tus niños o en otros niños que la hayan leído. My children were well aware that it was my book, so they gave a very fake reaction. They were like, Mommy.
You're so funny. And I was like, this is a put on. It was like, they were like, you know that Ray Liotta meme from Goodfellas where he's laughing at the dinner? That's what they looked like. It was very complimentary, but they knew whose book they were reading. So, although when my show came out on Apple, my daughter was a toddler, and we were like, do you want to watch Mummy's show? And she's like, absolutely not. Put on Paw Patrol. Paw Patrol. Pues mis hijos, cuando vieron La tiburonilla, tuvieron una reacción falsísima. Empezaron como, ¡oh, mamá, qué graciosa eres! Un teatro total, un poco como Ray Liotta riéndose en la cena en uno de los nuestros. Me sentí muy halagada, pero realmente estuvo muy lejos de ser una reacción sincera. Cuando se estrenó la serie en Apple TV, le dije a mi hija, que era pequeñita, ¿quieres ver la serie de mamá? Y ella, claro que no, mamá, ponme La Patrulla Canina. Sí, ese meme. Bueno, pues, ¿nos da tiempo a una última pregunta? La última pregunta. ¿Qué nos dicen la organización? ¿Sí? Vale. ¿Alguien lleva el micrófono? ¿O eso significa que no nos da tiempo? Ya llegan. Gracias. ¿Hay alguna diferencia entre el cómic canadiense en inglés y el cómic canadiense en francés? I'm not sure. Quebec has its own very distinct identity, and so certainly there is that. Like when you read the Paul comics, they're extremely Quebecois, and yet they're also universal. You know, they're about family squabbles and going to, you know, your first job and things like that. It's really the language and the hints at a culture that has different benchmarks. You know, they watch different shows. They have different famous radio hosts and everything that don't necessarily make it into English Canada. I got a National Library Award sort of thing last year, and I went, and one of the other nominees was this gentleman from Quebec who was apparently he was very famous. He was a radio announcer for decades, and everybody knew who he was, but I didn't, because there is that little bit of separation between the language barrier, and but it was still great, because I in Canada, you know, we value these different languages and different cultures. We have a policy supposedly of multiculturalism, so not just English and French, but I was reading some comics a few days ago by a Ukrainian pioneer who was very, very famous in the Ukrainian community, and it was great. That all makes me think of Canada. Pues no estoy muy segura. Quebec al final tiene una identidad propia muy marcada. Por ejemplo, los cómics de Paul son muy, muy quebequeses, pero al final también hablan de rencillas familiares y de cosas como conseguir el primer trabajo. Al final es otro idioma, es otra cultura que tiene otros hitos, otros marcadores culturales. Ven otros programas de televisión, tienen otros famosos locutores de radio. El año pasado, creo que me dieron un premio nacional de bibliotecas y yo me fui para allá, y otro de los nominados era un señor quebequés que resulta que era un locutor de radio famosísimo, que llevaba décadas en la radio. Todo el mundo sabía quién era, menos yo, porque hay esa barrera cultural, hay esa barrera idiomática, pero creo que es algo genial. En Canadá valoramos mucho esa diferencia lingüística y cultural, esa multiculturalidad, no solo en inglés y en francés, sino en otros idiomas. Hace unos días estaba leyendo un cómic, pues, de un pionero, un dibujante ucraniano, que es muy famoso entre la comunidad ucraniana, y a mí eso me parece algo maravilloso, y es lo que a mí me evoca Canadá.
Bueno, pues muchísimas gracias a Kate, a todos, a todas por venir. Recordad que en el stand de Norma tenéis ejemplares de patos, de la tiburonilla, de la tauroneta. Recordad que Kate os lo puede firmar todavía en 2 sesiones, una esta tarde y otra mañana, si no me equivoco, y que mañana a las 4 de la tarde ella va a llevar a cabo un taller con niños pequeños, así que si tenéis peques, pues mañana va a ser un día muy bonito para compartir con ella y para dibujar. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Kate. Thank you, and the wonderful work they've done on these books. Y gracias al trabajo maravilloso que habéis hecho con mis libros. Y muchas gracias a Marta por esta interpretación tan maravillosa. Qué trabajo tan difícil y qué bien lo hace.